A la perrera. Qué manera tan absurdamente repugnante e hiriente de decirle a alguien que quieres el divorcio. Si las cosas no están funcionando en tu matrimonio, claro, lo que sea, sucede todo el tiempo, ¿verdad? No es necesario desmantelar así a un hombre. Me alegro de que la hayan acusado de todo lo que pudieron porque, en mi opinión, ese es un comportamiento repugnante. Tercera historia, hace 25 años, un pequeño pueblo rural. Mi papá es un policía de patrulla. Mi gato trae un ratón vivo y juega con él en la cocina, y mi mamá tiene un miedo mortal a los roedores. Entonces llama a Central y les dice que mi papá necesita volver a casa. Dispatch se pone en línea y le dice a mi papá que cambie a una línea segura, hay una emergencia en casa. Mi papá estaba conduciendo a casa para solucionar el problema cuando todos los policías, probablemente unos 4 en mi pequeño pueblo, patrullando, llegaron con sirenas y luces encendidas en mi casa porque todos escucharon que había una emergencia. Mi madre estaba mortificada. Vale, mira, miedo a los roedores, claro, lo que sea. Llamar al despacho, eso es demasiado. Cuarta historia, era un oficial de policía militar en una base bastante grande. Estaba saliendo de mi turno y los muchachos que venían de turno me transportaban de regreso a mi cuartel para que pudiera registrar mi arma. De repente, recibimos una llamada para que todas las unidades respondieran a una sección de viviendas base. La esposa de un militar estaba teniendo una aventura con otro soldado mientras su marido estaba de servicio. Supuestamente, el marido debía regresar pronto, por lo que ella intentó romper con el otro hombre y él respondió apuñalándola varias veces. El líder de mi equipo y yo buscamos en la línea de árboles con nuestras armas en la mano porque él está armado y afuera está oscuro. ¿Sabes? De hecho pasé al tipo con el líder de mi equipo unos metros detrás de mí y de repente salió diciendo, ¿me estás buscando? Me asusté muchísimo. El líder de mi equipo lo cubrió mientras yo iba a esposarlo, asegurándose de tener mi rodilla firmemente plantada entre sus omóplatos y cubriendo completamente la parte superior de su torso en el terreno embarrado. No estoy seguro de qué pasó después de eso. Otro escuadrón lo llevó a una celda de detención y yo tuve que irme a casa. Terminé siendo transferido de esa base unos meses después, pero sé que la esposa sobrevivió a las heridas. Historia 5. Me atropelló alguien que huía de la escena de un incidente en el que no estaban involucrados. Simplemente se asustó y aparentemente tenía un arma. Estaba fuera de mi auto hablando con la persona que llamó, y mi compañero estaba tratando de detener a la persona a la que realmente llamaron, por lo que ni siquiera vio que me golpearon. Nadie sabía que me golpearon ni dónde estaba porque mi radio salió volando. Afortunadamente, hubo muchos testigos que llamaron al 911 y encontraron mi radio. Confundí al operador porque estaba tan en shock que escuché la radio hablando como lo hago normalmente, pero sangraba mucho por la cabeza y me rompí la pierna. No sentí dolor durante aproximadamente 2 horas, así que esa llamada salió por mi culpa. Estoy bastante seguro de que también hice una póliza. Historia 6. No soy un oficial, pero compartiré una de las historias de mi amigo. Era un hombre mayor que ya falleció, pero si Reddit hubiera existido cuando era más joven, este habría sido un tifú superior. Cuando aún era nuevo, trabajó en una ciudad más grande. Acaban de adquirir estos micrófonos de hombro, ya sabes, los que ahora todos los policías se colocan junto a la boca para poder llamar más fácilmente. Cuando eran nuevos para ellos, usaban el cordón delante de sus camisas, siempre de la maldita manera y con manijas geniales cuando la gente quería luchar. Una noche llamaron a Jimmy para asistir a una pelea en un bar. Se metió en el caos que casi había terminado. Era un novato y siempre recibía los detalles de mierda, por lo que se estaba volviendo famoso entre su departamento por arruinar sus uniformes hasta el punto de tener que salir de su bolsillo para reemplazarlos. Entró a un veterinario y le dijo que esposara a todos los que todavía estaban aquí y que los solucionarían más tarde. Jimmy agarra al chico más cercano, luchan un poco y caen al suelo. Y mientras lo hacen, rasga. Jimmy se parte los pantalones y limpia la parte trasera.
Sabiendo que de todos modos era el blanco de bromas, gira la cabeza para anunciar a los otros oficiales, bueno, ese es otro uniforme caído, y conecta su micrófono. La base escucha uniforme caído y también todos los demás en el condado. La radio explota con charla, pero los 3 policías en el bar ya tienen las manos ocupadas, así que bajan el volumen de sus radios. La base decidió llevar todo con luces al lugar. Jimmy dijo que se alegraron por la ayuda cuando llegaron los primeros autos, pero siguieron llegando. Era conocido como Jack de Radio Ripar hasta que se transfirió. Un indulto menor y todavía tenía que pagar los pantalones. Historia 7, la ex Real Policía Montada de Canadá aquí desde una pequeña ciudad turística. Estaba trabajando en un turno diurno normal entre semana cuando recibimos una llamada de despacho por una amenaza de bomba. Estaba en el sector industrial comercial de la ciudad. Todos fuimos allí, llamamos al escuadrón antiexplosivos, a los perros, sacamos a la gente del área, etc. Estábamos en la carretera cuando recibimos otra llamada informándonos que la alarma silenciosa del banco local estaba activada. Ahora estamos en Canadá, en una ciudad turística. Las cosas suelen estar relativamente tranquilas, pero esto fue absolutamente caótico. Recibimos la llamada de todas las unidades, llamaron a nuestro destacamento vecino para pedir ayuda, todos nos dividimos y nos dirigimos al banco. Llegamos, alrededor de 20 patrullas alrededor, allí para ver a todos los empleados del banco atados y amordazados, con humo por todas partes de bombas de humo. Rápidamente nos dimos cuenta de que la amenaza de bomba era una distracción. Inmediatamente nos pusimos a estar atentos para que el personal del banco identificara a los 3 hombres, incluido un ex empleado del banco. Enviamos la bolo al CPIC, avisamos a los aeropuertos y cruces fronterizos. Logramos atrapar a 2 de 3 muchachos. El último voló de regreso a su país de origen, estaba en Canadá con una visa de estudiante. Permanecimos en alerta máxima durante días después de esto buscando al tercer hombre. Las autoridades canadienses trabajaron con sus colegas del país del otro para lograr su extradición casi un año después. Al final, según recuerdo, faltaron alrededor de $130,000 y nunca se recuperaron. Para la mayoría de nosotros, era la primera vez que teníamos una amenaza de bomba o un robo, la primera vez que estábamos custodiando un área esperando que nos dispararan desde un lugar desconocido. Se informó que los ladrones tenían armas tipo AK-47. Historia 8, hace años, un amigo mío era despachador del condado. Cubrió las comunicaciones del sheriff, EMS y bomberos, y también trabajó en la comunicación con otras agencias, de la policía estatal. Recibió algún tipo de comunicación de texto, no un mensaje de texto telefónico, esto fue antes de ese tipo de cosas, y se refería a un accidente con heridos en la intersección de la enero de 1940 y Business 85. Algo como, colisión y -40 autobús 85, heridos involucrados. La forma en que estaba abreviado y escrito le hizo malinterpretarlo. En lugar de un accidente en 85 Business, pensó que hubo una colisión de autobús en la enero de 1940 con 85 personas heridas. Envió a todos los malditos camiones de bomberos y ambulancias que tenía el condado. Aparecen y se trata de un accidente de 2 coches con heridas leves. Editar, en realidad no era la enero de 1940, pero no recuerdo qué autopista era. En algún lugar de Davidson. Aunque sé que la parte del autobús 85 es correcta. Tuve que leer esa línea como 5 veces para asegurarme de que la estaba leyendo correctamente, porque creo que eso hace que parezca que hay 85 lesiones. Y luego leí un poco más y pensé, oh, ese es el punto. Seguramente había una mejor manera de decir eso. Historia 9. Entonces hice una pasantía en la policía local en un momento en que todas las estaciones recibían nuevos dispositivos de radio. Los nuevos dispositivos se parecían un poco a los teléfonos móviles antiguos y tenían un botón de pánico de color naranja brillante en la parte superior. Estaba pensando para situaciones en las que, por ejemplo, un solo oficial fue atacado y necesitaba ayuda.
Al presionar ese botón, todas las comunicaciones en el canal estándar 1 se convirtieron en comunicación unidireccional únicamente, por lo que todas las unidades escucharían lo que sucede cada vez que se presiona el botón de pánico y se realiza una llamada automática a todas las unidades libres. Todas las demás unidades tuvieron que cambiar al canal 2, mucho más débil, para comunicarse, pero el canal 2 solo permitía hablar a un dispositivo, por lo que el despacho o el auto 1 o el auto 2, etc. podían hablar, pero no varias personas al mismo tiempo como en canal 1. Para desactivar el modo de pánico, había que presionar el botón naranja brillante de cierta manera. Piense en algo como mantenerlo presionado durante 3 segundos seguido de 4 pulsaciones rápidas. No se pudo hacer de forma remota. Esto sucedió en una ciudad bastante grande donde algunas comisarías de policía cierran por la noche, normalmente las de los suburbios, donde llegan pocas llamadas. Esa noche, un oficial de policía de mayor edad cerró la comisaría más remota de los suburbios y decidió apagar los dispositivos de radio. Lo has adivinado, presionó el botón de pánico en la parte superior porque pensó que allí era donde debían encenderse y apagarse los dispositivos. No tenía idea de lo que hizo. Cerró la estación y se fue a casa. Dado que era el primer día de uso de los nuevos dispositivos, bastantes agentes no estaban seguros de cómo pasar al canal 2. Básicamente, se bloqueó toda comunicación. Inicié el pánico en todas partes con llamadas frenéticas a teléfonos celulares para despachar, y el despacho estaba tratando de descubrir quién cerró esa estación y, por lo tanto, tenía una de las únicas llaves para abrirla y poder desactivar el modo de pánico. Esta llamada involuntaria a todas las unidades se convirtió en una llamada real que ninguna unidad puede, aunque bastantes unidades estaban ocupadas tratando de resolver la situación. Historia 10. Todas las llamadas a las unidades son más comunes y menos críticas de lo que las películas te hacen creer. En cambio, es posible que te estés refiriendo a un código de pez espada. Uno memorable hace unos años fue durante una noche de celebridades. Estaban realizando este evento benéfico con un par de personalidades famosas, entre las que se encontraba Helen Mirren. Alrededor de las 2 a.m. se envía un código de pez espada y todos se apresuran al evento. La escena era un caos de proporciones apocalípticas impulsado por la coca, gente chillando y desgarrándose la cara, un hombre mordiendo a un gato vivo, una piscina llena de espuma, cloro y cosas horribles, y en medio de todo esto estaba Dame Mirren. Estaba montada sobre la espalda de un hombre gordo y peludo, golpeándose los muslos de emoción y gritando como loco. Nunca antes había visto tanto vigor y éxtasis en una sola persona. Estaba haciendo esa extraña expresión facial como la de un caballo soplando frambuesas y tirando pedos ruidosos y húmedos, uno tras otro. Le aplicamos una pistola eléctrica, pero corrió desnuda hacia la calle, se trepó a una palmera y se alejó de un árbol a otro. La atrapamos un día después, cuando el efecto de la coca desapareció y se metió en una granja de pollos local para dormir. Entonces, esta es obviamente una respuesta de broma. No lo entiendo muy bien, pero parece lo suficientemente específico como para que alguien pueda entenderlo. Entonces, si esto significa algo en particular para usted y es gracioso, ilumínenos al resto de nosotros. Historia 11. Por lo general, aproximadamente una vez al mes, nos enseñan que si necesitas refuerzos, si algo empieza a estropearse, llámalo y preocúpate por cuántas personas vendrán después. Una unidad estaba patrullando hace 2 semanas y un tipo empezó a dispararle. Lo único que dijo la unidad fue, calle 34, 10 a 33, me están disparando. 10 a 33 es el código para enviar la caballería. Oficial de SL que necesita ayuda. Todo terminó bien, atrapamos al tipo, no resultó herido, pero es mejor que creas que todos los oficiales en nuestra área dejaron lo que estaban haciendo y se fueron. Otro reciente es un mini disturbio que estalló en una vigilia con velas por una víctima de asesinato. Un oficial intervino solo mala jugada para detener la pelea y comenzaron a golpearle el trasero. Terminamos entrando, dispersamos a la multitud y salimos. Editar,
buena oportunidad para despotricar sobre una de mis cosas que me molestan. Cuando se apaga un 10:33, siempre hay algunas unidades que bloquean el aire con charlas inútiles. Abrázame respondiendo. ¿Cuál es su ubicación? Despacho, volveré a mi tarea actual más tarde. Necesitan un rifle en la escena, me vuelve loco. Dejad la radio, dejad el aire limpio a la unidad que lucha por sus vidas. Y cada unidad que no esté en algo absolutamente necesario debe responder. ¿Por qué perderías el tiempo en decir que va sí? No, claro. Historia 12, no es policía, sino experiodista en ejercicio, actual relaciones públicas. Recibí un mensaje de texto sobre un tiroteo. Resulta que un policía se detuvo, el pasajero le disparó en el cuello, acabó con la vida del pasajero, le disparó al conductor y el conductor se escapó. Llegaron policías de las dos ciudades contiguas, acudieron los ayudantes del sheriff, la policía del aeropuerto y la policía universitaria. En menos de 3 minutos, unos 150 policías. En 30 minutos, los alguaciles, el FBI y la ATF también estaban allí. La respuesta más grande que he visto jamás. Hubo disparos contra los edificios que rodean esa zona. Fue un desastre. Supongo que estaba en el lugar equivocado en el momento adecuado. La última historia que hice. Hizo el cambio de tiempo completo a PR. Historia 13, puede que no haya sido una llamada a todas las unidades, pero el día que mi hija dejó de responder después de sufrir un ataque febril, el operador envió a una niña de 2 años que no respondía y teníamos alrededor de 30 paramédicos, policías y bomberos en nuestra casa. Casa en minutos. Vivimos en una zona rural, a poca distancia de la sala de bomberos ambulancias. Afortunadamente ella estaba bien, pero nos dio miedo el momento en que su temperatura no bajaba y luego se desmayó. Historia 14, una que destaca fue una persecución que terminó con un choque, 3 muertos y un baúl lleno de armas y drogas. Pero hay robos, asistencia en persecución y llamadas de hombres con armas, todos los cuales generalmente se abren dependiendo de la situación, y siempre hay un oficial caído o necesita asistencia inmediata, 10:24. Si estás cerca, especialmente, presionan ese botón o comienzan a dispararse, lo dejo todo, agarro mi 416, viajo a la velocidad de la luz y entro con todo lo que tengo. Historia 15, correcciones aquí. Cuando entré por primera vez en el trabajo, estaba haciendo un turno de horas extras en la unidad de máxima seguridad. Era mi viernes, faltaba 1 hora y, además, el fin de semana de mi cumpleaños. A las 4, mientras cuento los minutos, suena una llamada por radio, control central, activo el IMS, el interno de la unidad 3 se niega a esposarse y ha roto los rociadores contra incendios de su celda. Solicitando una respuesta del equipo. Pon al equipo B en espera. IMS es un código para bloquear todo. Cuando escucha una llamada de IMS, eso significa que cada recluso que no esté en una celda debe estar asegurado. Es algo serio porque cuando ocurre un evento como este, otros oficiales deben abandonar sus respectivos puestos para ayudar, lo que significa que los oficiales que permanecen en sus unidades mientras sus contrapartes ayudan ahora están aún más superados en número, y eso fácilmente puede salirse de control. En resumen, cualquier evento como este es una grave amenaza a la seguridad. En este caso, Max fue encerrado mientras el resto de la institución seguía con sus asuntos. Lo interesante es que, cuando le seil un IMS a Max, el esfínter colectivo de la prisión se contrae un poco porque Max es donde bajan las cosas realmente violentas. Un equipo A es siempre el primero en responder, pero el truco en este caso fue la orden de poner al equipo B en espera. Esto significa que las cosas se han vuelto locas y cualquier persona que no supervise inmediatamente a los reclusos deberá responder si así se le ordena. Un despliegue del equipo B en Max enviaría al resto de la institución de 7.000 camas a un bloqueo total. Todas las citas médicas, visitas, movimiento en todo el edificio completamente cerrado. Se oirían las puertas de Sallyport cerrarse de golpe por todas partes.
Realmente genial experimentarlo, sinceramente. También hay equipos C, D y E. Si alguna vez se convocaran, bueno, no debería llegar a ese punto. De todos modos, siendo el chico nuevo, fui elegido para responder. Cuando llegué al área de sesiones informativas, nos ordenaron inmediatamente que nos pusiéramos el equipo antidisturbios y los monos de protección contra riesgos biológicos. Otros oficiales nos ayudaron a vestirnos para que no quedara piel expuesta. Al estar solo unas semanas fuera de la academia, me cagué. Esta no fue solo mi primera respuesta del equipo A, sino también un riesgo biológico. Sangre, semillas, orina, mierda. ¿Cuáles, sargento? Todos ellos. No creo en Jesús, pero lo hice brevemente durante ese momento. Cuando nos escoltaron al interior de la unidad, era una zona de guerra. Toda la unidad de vivienda estaba llena de gas, las alarmas de incendio sonaban a todo volumen y las luces rojas parpadeaban por todas partes. Aunque teníamos puestas las máscaras antigas, no sirvió de nada, ya que nos las habíamos puesto con prisa. Los primeros agentes que acudieron tuvieron que entrar sin ningún equipo de protección. El tipo todavía estaba en su celda. Lo habían gaseado, macerado y rociado con mangueras. Él fue implacable. Pensé, tiene que tomar PCP y luego recordé, este es Max. No entra ni Seil nada. El recluso estaba desnudo, cubierto de Dios sabe qué, gritando de manera ininteligible. Estaba sangrando por sus brazos debido a que se los había arrancado a mordiscos. Su celda estaba aguada por los aspersores y por haber sido rociada con cualquier cantidad de variantes de OC. La mejor parte, este hombre, en todo su desnudo esplendor y rabia, era 120% duro. Estamos hablando del absoluto más completo que jamás hayas visto. Algo muy dentro de su mente primordial se había encendido irrevocablemente a través de todo esto. Incluso la exposición de su pene al spray OC no hizo nada para detenerlo. Nos apilamos en una fila para irrumpir en las celdas. 6 de nosotros nos alineábamos en un palo. La persona que estaba en el punto siempre tuvo el escudo. De 2 a 5 tenían las esposas. El último tipo fue el moderador. Le darían al recluso una última oportunidad de obedecer porque el dolor se avecinaba. Recluso, esta es su última oportunidad de acercarse a la puerta y esposarse. ¿Cumple? Sí, por supuesto que no. Sin embargo, cuando este recluso nos vio hacer fila, algo cambió. Como si el Espíritu Santo le hablara, lo esposaron, lo sacaron a rastras de su celda, todavía duro, por cierto, y lo arrojaron a la ducha. Ni siquiera pude entrar en la celda. Ver a 6 oficiales con equipo antidisturbios completo haciendo fila afuera de tu puerta, y sabiendo muy bien que encontrarán una manera de caber todos en tu celda en menos de 3 segundos, puede ser una experiencia realmente humillante. El fin. Editar, perdón por la decepción de una conclusión. La realidad de estas situaciones es que tenemos que contener la amenaza. Solo hay 2 resultados, contención o asesinato de personas. Recomiendo ampliamente el documental de HBO Gladiator Days, que describe la escandalosa violencia en la institución en la que serví. Ojalá supiéramos qué cambió en su mente, que hizo que este tipo que está completamente perdido, causando el mayor caos que estas personas probablemente hayan visto en mucho tiempo, de repente dijera, oh, sí, no, tienes razón, cumpliré. Se podría pensar que están en una especie de rabia ciega en ese momento, pero parecía que este tipo tenía al menos algo de ingenio. De todos modos, OP, no te preocupes por la decepción de una conclusión porque si lo pensamos bien, cualquier otra conclusión es significativamente peor para todos los involucrados. Conseguimos el buen final. Historia 16, mi padre era un oficial federal de carreteras, y esto fue en México. Estaban armados con ametralladoras ligeras de calibre estándar porque las cosas se vuelven reales contra los cárteles aquí en la frontera norte, pero es tan grande y está tan espaciado que tienes que lidiar con eso tú mismo porque la unidad más cercana puede estar a más de 1 hora de distancia, y ellos tienen camiones reforzados.
De todos modos, una vez me dijo que se encontró con un convoy de 3 UMVs mientras estaba al costado de la carretera, relativamente escondido. Abrió fuego contra los neumáticos del primer UMV y este perdió el control. Los otros dos se rompen y como 12 tipos con Kalashnikov salen a disparar en direcciones aleatorias. Probablemente no vieron de dónde les dispararon, y mi padre les lanza fuego de sofocación hasta que llegan 2 unidades de cada lado de la carretera desde una estación relativamente cercana para arrestar lo que queda de ellos. Historia 17. Un amigo mío era policía K9 en un pequeño departamento de policía local. Era un tipo sólido pero, según admitió él mismo, no era el más brillante. Por ejemplo, no podía aprender las órdenes en alemán para el perro, por lo que tuvieron que enseñarle inglés. De todos modos, un día llegó una llamada general o como se llame. Se trataba de un tiroteo, lo cual es raro aquí. Mi amigo estaba cagando en ese momento y su perro estaba en su camioneta. Los policías salieron corriendo y se subieron a cualquier auto que estuviera disponible. El K9 estaba en el asiento trasero cuando otro policía saltó a la camioneta. El K9 se asustó y apretó el cuello del policía. Se asustó y empezó a gritar por su radio. Todos los demás policías pensaron que había llegado al lugar y que le habían disparado. Mi amigo, al escuchar esto en la radio y sabiendo cómo actúa su perro, salió corriendo del baño subiéndose los pantalones. Siguió el caos. Si fuera policía, querría trabajar en un departamento de policía pequeño. Historia 18. No soy policía, pero una vez recibí una llamada de todas las unidades a mi casa. Trasfondo, mi mamá estaba saliendo con un gran drogadicto y todos sabían quién era y nuestra dirección. Yo tenía alrededor de 15 años y una noche él se descarriló y le estaba dando una paliza a mi madre. Me involucré justo a tiempo para verlo golpear a mi hermana, que tenía 7 años en ese momento. Corrí hacia el teléfono y llamé. Llegué a la dirección cuando me agarró por el cuello y me arrojó. Bueno, el operador escuchó mis gritos confusos y lo reportó como un posible homicidio en progreso. Eso, combinado con su reputación, hizo que todos los policías de las jurisdicciones circundantes volaran hacia nosotros. Al final, creo que había más de 20 agentes en nuestra casa. Terminé golpeándolo con la sartén de hierro fundido de mi mamá para mantenerlo allí justo cuando apareció el primer oficial. Se mostró muy tranquilo al respecto y fingió no haber visto nada. Fue una noche aterradora y mi mamá estuvo enojada conmigo durante meses, pero hombre, no te metas con mi hermana pequeña. Historia 19. Serví en el oeste de Belfast, Irlanda del Norte. Debido al alto nivel de amenaza en mi división, patrullaríamos en 2 Land Rover blindados, cada uno con un mínimo de 3 oficiales armados, uno de los cuales tendría un rifle de asalto o SMG. Básicamente, podríamos manejar la mayoría de los escenarios. Un día, sin embargo, nuestro vehículo chocó de frente intencionadamente con un coche robado cuando se dirigía hacia unos niños de la zona que jugaban en la calle. Esto provocó que el paso de rueda delantera se doblara hasta el punto de que el vehículo ya no podía circular. En unos minutos, la comunidad que estábamos allí para proteger se volvió contra nosotros. Era como Black Hawk Down. Unos cientos de personas salieron de la nada al darse cuenta de que éramos un blanco fácil. Bombas de gasolina y ladrillos llovieron sobre nosotros mientras intentábamos perseguir al ladrón de coches a pie. Saltamos a la parte trasera de nuestro vehículo y pedimos ayuda. En menos de 5 minutos apareció una flota de aproximadamente 5 o 6 Land Rover blindados de la división vecina y expulsó a la multitud. Se las arreglaron para remolcarnos hasta un lugar seguro y vivimos para que nos asaltaran otro día. Historia 20. Según cuenta la historia en Duluth, Minnesota, durante mucho tiempo la señal de radio que los oficiales disponibles podían recibir para Dunkin' Donuts era la palabra clave Broken Arrow. Un día, alguien que no era de la ciudad estaba en la sala de redacción local cuando se escuchó esto.
Se alarmó y le dijo al resto de la sala de redacción que la palabra clave probablemente significaba que la estación de policía estaba en ese momento abrumada y superada en armas y que estaban llamando a todas las unidades disponibles para ayudar. Los periodistas acudieron al lugar en busca de donas. Esa palabra clave ya no se utiliza. Historia 21, no soy un oficial de policía, pero tuve un incidente en el que había 20 autos de policía en mi vecindario el día que falleció mi mamá. No nos dejaron verla hasta que llegó la autopsia y tuvo un infarto. Toda mi casa estaba llena y era una casa de tamaño decente. Uno estaba sentado en mi silla de juego mirando cosas, como, amigo, no encontrarás nada en el escritorio de una niña de 14 años. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando la encontré, y cuando todos se fueron, eran cerca de las 11 de la noche Dr. Mi mamá murió y la policía permaneció casi 14 horas. OP, siento que estás omitiendo un contexto importante aquí. ¿Por qué sospechaban que había sucedido y por qué se estaba registrando su casa? Pensaron que lo hiciste tú. Había sospechas contra tu papá. Tienes que darnos más. Historia 22. Mi tío me contó una vez una historia sobre cómo lo llamaron por un código de pez espada, que es un poco más serio que todas las unidades. Había un tipo enorme drogado, de 6 pies y pico, que acababa de dispararle a una licorería y estaba derribando la interestatal. Nos dijo que probablemente había unos 15 coches de policía siguiéndolo cuando alcanzó a 2 policías estatales que iban al frente. Cuando llegó a la interestatal, estaba prácticamente al lado del tipo. Sacaron su auto de la carretera, y el tipo salta mientras aún estaba en movimiento y cruza corriendo la interestatal. Salta la barandilla y cae unos 10 pies hacia el otro lado, y luego corre hacia el bosque. Los 2 policías estatales salieron tan pronto como lo vieron correr y salieron tras él, con mi tío no muy lejos. Uno de ellos no se dio cuenta de la profundidad de la caída y se rompió el tobillo. El otro persiguió al tipo. Cuando mi tío llegó allí, el otro policía estatal estaba asombrado y a punto de desmayarse por lo fuerte que le patearon el trasero. Mi tío, sin interrumpir su carrera, cargó contra el tipo, lanzándole lo más fuerte que pudo. El tipo salió inmediatamente. Luego tuvieron que ir al hospital a presentar informes ya que tuvieron que llevar al tipo por drogas. Mi tío estaba sentado en una silla con el sombrero sobre la mano en el regazo. El médico entra y pregunta, ¿con qué linterna golpeaste al tipo? Mi tío simplemente se levanta el sombrero y muestra su mano magullada e hinchada. Aparentemente, golpeó al tipo con tanta fuerza que le fracturó la sien y casi acaba con su vida. Historia 23. Nuestras llamadas son un poco diferentes, principalmente tareas de rescate, pero a veces coincidimos con los departamentos de policía locales. Una vez me llamaron por un accidente de moto en el camino. La historia comienza con un niño que está bastante separado, perdido y no puede salir del camino. Es un sendero de 7 millas y solo lo suficientemente ancho para que pase un vehículo todoterreno a la vez. Todo el tráfico va en una dirección. Ninguno de nosotros vive de esa manera, así que ninguno de nosotros tiene una bicicleta con nosotros, y yo soy el único que ha recorrido el sendero. Me dirijo al comienzo del sendero mientras escucho el tráfico de radio y pienso, idiotas tontos, pasarán al menos 4 horas antes de que encontremos y saquemos a este niño de allí. ¿Por qué diablos llamas al helicóptero? No hay zona de aterrizaje y no te esperarán más de 4 horas, búsqueda y rescate local, arruinando las cosas. Estarán recibiendo líquidos por vía intravenosa dentro de 1 hora. El helicóptero pasa volando y luego se marcha. Oh, gran sorpresa. Se corre la voz de que otro grupo atrapó al niño y lo llevarán a la carretera. De hecho, el grupo llega hasta el final del comienzo del sendero. El niño está bien, nada roto excepto su bicicleta. Tenía auriculares dentro del casco. Cuando cayó, se golpeó la cabeza con tanta fuerza que se rompieron ambos auriculares dentro de sus oídos. Y así, nunca usaré auriculares dentro de mi casco. Y otro en el que estaba descartado, pero la llamada original es demasiado buena. El despacho llama diciendo que hay un caimán comiéndose a una persona en el río. Ahora bien,
esto es bastante grande y uno de nuestros peores temores. A partir de entonces, afectará la forma en que manejemos a los caimanes. Tenemos que salir, atrapar y acabar con un caimán de más de 12 pies y recuperar un cuerpo que nadie ha reportado como desaparecido. Así que todos se apresuran a conseguir un bote en el agua antes de que esta cosa se vaya y se duerma durante 2 semanas con el estómago lleno, porque entonces el cuerpo a medio comer se hunde y por mucho que lo arrastren o el sonar lateral ayudará a encontrarlo en la inundación. Río. Otras agencias también están saliendo a la luz. Encuentran al caimán y se está comiendo a un perro. Ahora estos tipos están cortando el tema y de la nada notan un cuerpo flotando en el río. Resulta que un tipo huyó de la patrulla de caminos días antes, intentó cruzar el río, se ahogó y surgió flotando exactamente en el momento adecuado. Aunque logré atrapar al devorador de perros. El hijo de puta hizo el periódico. Sinceramente, creo que la pareja que originalmente hizo la llamada ahogó accidentalmente a su mascota cuando el río se desbordó y el caimán encontró el cadáver más tarde. Estaban llenos de culpa y necesitaban un chivo expiatorio por su ignorancia, y 2 caimanes murieron por ello. Por culpa de los medios, nos vimos obligados a eliminar uno. Sabíamos que no había una forma realista de atrapar al que realmente se comió al perro, así que simplemente hicimos que un trampero colocara una línea y retirara al primer caimán de más de 8 pies que mordió el anzuelo. Tan pronto como quitas uno, aparece otro, por lo que esta pareja ve otro caimán grande y se queja de que no atrapamos al correcto. Así que fijamos una línea para el siguiente, que se hila poco más de 11 pies. Pensamos, por el amor de Dios, no vean otro caimán, gente. Entre estos 2, salí con un compañero buscando al asesino de perros. La mayoría de las veces los enganchamos con caña y carrete. Según las fotografías y la ubicación, lo encontramos. Nos enganchamos a él e inmediatamente supimos que nunca lo atraparíamos. Este tipo enorme arrastró un bote de 18 pies por un río inundado como si fuera un periódico empapado. Nos hizo hundirnos tan bajo que nos preocupaba volcar. Nadamos debajo de un tronco y seguimos luchando hasta que finalmente se rompió la línea. Después de estar sumergido durante más de 45 minutos, esta cosa emerge a unos 15 pies de nosotros y se arrastra hasta un árbol caído en el banco de arena, comienza a resoplar, tratando de recuperar algo de oxígeno. Estamos simplemente atónitos, mirándolo como si acabáramos de molestar al monstruo de Placid Lake y viniera en busca de venganza. Mi compañero ha estado haciendo esto durante muchos años y dice que es el caimán más grande que jamás haya visto. La cosa medía más de 13 pies y todavía estaba parcialmente sumergida. La coloración coincidía mejor con la imagen del devorador de perros, y eso era todo. Pero se quedará en este planeta por un tiempo más. Historia 24, no es un policía, pero con suerte es relevante. Hace unos veranos estaba en una de las playas frente al lago en Chicago cuando, según informes de prensa posteriores, una fiesta a un cuarto de milla por el sendero comenzó a salirse de control. Aparentemente, la fiesta se llenó mucho, por lo que un par de policías llegaron en una patrulla para lograr que la banda de mariachis renunciara con la esperanza de que la gente perdiera el interés y se dispersara. Esto fue imposible, y la multitud respondió, entre otras cosas, rompiendo las ventanillas de la patrulla y rodeando a los policías, uno de los cuales lanzó un grito de «¡Oh, mierda!». No conozco los detalles, pero aparentemente los policías de Chicago tienen un código que básicamente significa, deja lo que estés haciendo y vente aquí, porque en 90 segundos apareció Wilson Avenue, y no bromeo, como esa épica persecución de autos al final de The Blues Brothers. Si tuviera que adivinar, debían haber al menos 50 autos arrastrándolo hasta la orilla del lago, uno tras otro, como un desfile de coches de policía a alta velocidad celebrando, te vamos a joder y luego arrestaremos a todos el día. Que, bueno, básicamente lo era. Historia 25, no era un oficial de policía, sino la persona en la que se concentraban todas las unidades. Mi escuela secundaria tenía un campus abierto,
por lo que un día estábamos algunos amigos y yo en una de sus casas a unas cuadras de distancia para almorzar. Estábamos jugando con una pistola de airsoft en su patio trasero. Ahora, algunos vecinos lo vieron y llamaron a la policía pensando que era real. Nos ordenaron salir de la casa con un megáfono y el equipo SWAT nos atacó una vez que estuvimos todos fuera. Estoy hablando de 15 oficiales con armadura completa y armas de asalto. Una vez que estuve en el suelo, miré a mi alrededor y vi 4 o 5 coches de policía estacionados al otro lado de la calle con francotiradores apuntándonos. No terminamos metiéndonos en ningún problema porque, bueno, no hicimos nada malo, pero creo que la respuesta se justificó en base a la llamada y la preocupación por los tiroteos en las escuelas. Historia 26, nunca fui policía, pero solía trabajar en la industria de la seguridad. Los funcionarios locales me conocían bastante bien y tuve bastantes tratos con ellos tanto dentro como fuera del trabajo. Un día recibí una llamada en mi teléfono móvil mientras estaba de servicio. Un poco extraño, era el sargento de custodia local. Al parecer, había habido una llamada de que un niño estaba siendo atacado en algún bosque al lado de mi sitio. Me pidieron que corriera al lugar del informe ya que yo llegaría primero, unos buenos 2 o 3 minutos delante de la policía. Fui y muy pronto estaba recorriendo este pequeño bosque en busca de alguien que pudiera encontrar. Todo el tiempo estuve cagándome. ¿Qué pasa si encuentro a alguien haciéndole algo a un niño? ¿Qué debo hacer? Quiero decir, probablemente no debería acabar con sus vidas. No podría simplemente asustarlo y tomar el control allí. Podré controlar mi ira. Todos esos pensamientos sucedieron en un instante, y más. Di algunas vueltas frenéticas a este lugar antes de escuchar autos deteniéndose detrás de mí fuera del bosque. Lo siguiente que supe fue que toda la policía local estaba allí conmigo. Nunca encontramos a nadie, ni Historia 27, la primera y única carga de caballería que he visto fue en Brooklyn. Hubo un viaje en el W12 en Bay Coney Island a finales de los 80 llamado Polar Express. Todos lo habéis visto. Es ese paseo que va muy rápido y luego retrocede mientras suena música muy alta. Estúpido, pero da igual. Esto también atrajo a todos los pobres de Brooklyn que no podían permitirse el lujo de entrar a un club o eran expulsados de todos los fines de semana y, como tal, era una maldita pesadilla. Siempre hubo peleas, pero aprendes a dejar que se cansen un poco antes de entrar porque las cosas pueden ponerse feas. Me asignaron este asunto con un pequeño ejército de otros policías novatos el fin de semana del 4 de julio. Nos dijeron en términos muy claros, nunca os acerquéis a la multitud. No sucede nada allí que valga la pena para tu seguridad. Entonces, por supuesto, estalla una pelea y alguien entra inmediatamente. Ahora, por favor comprendan, tienen que irse ahora. No puedes dejar al otro solo incluso si cometió un error. La multitud se separa para nosotros como Moisés separando el mar rojo y luego se cierra sobre nosotros, y las piedras y botellas del correo aéreo llegan navegando. Prácticamente vamos espalda con espalda, al estilo 300, pero estamos muchísimo más superados en número y en estado de ebriedad. Estamos luchando para salir y hay refuerzos que intentan abrirse camino para llegar hasta nosotros, pero está tomando tiempo. Y no sé si literalmente alguna vez has luchado por tu vida, pero Dios, es agotador. Esa descarga de adrenalina solo te da una cantidad limitada de tiempo. Entonces lo vi, una formación de cuña voladora de caballos cargando por West 12 hacia la multitud a toda velocidad, con el sargento en el medio con su porra en alto como si estuviera ordenando una carga y una sonrisa de come mierda que decía que quería hacer esto durante toda su vida. Demonios, creo que el caballo también estaba sonriendo. Escuchará mucho el término accidente, y es una hipérbole. Aquino. No. Estos tipos se estrellaron contra este motín, enviando cuerpos volando por todas partes como la proa de un gran buque de guerra atravesando un mar tormentoso. Un acorazado de cuero negro azulado y serval. La multitud se dispersó en aproximadamente 3 minutos, tan atónitos por lo que acababan de ver como honestamente lo estaban los policías de a pie.
Sé que a veces la gente se queja del costo de mantener las unidades de la policía montada porque las consideran un respaldo innecesario para las fotografías de turistas y, Dios mío, soy la prueba viviente de que son muchísimo más valiosas que eso. Historia 28, tarde para el hilo, pero ahí va. Como ocurre con la mayoría, no un oficial de policía. Fui oficial de abordaje en la USCG hace muchas lunas. Tripulación típica de un barco de 4 hombres en un USCG de 41 pies. Una mañana temprano, durante una patrulla normal por el puerto, noté un yate a motor de 75 pies anclado ilegalmente. Dado el tráfico de barcos que iban y venían antes del amanecer, era totalmente inseguro. Entonces llamé por radio a la estación y me aconsejaron que nos pusiéramos en contacto. Agarré el reflector e iluminé el yate, y cuando iluminé al tipo que dormía en la cubierta de popa en una silla, tan pronto como mi luz lo alcanzó, saltó y corrió adentro. Si tan solo no hubiera hecho eso. Esto provocó que el conductor de nuestro barco en ese momento reaccionara exageradamente, apretando los aceleradores hacia adelante, encendiendo las sirenas, las luces SL y diciendo repetidamente por el altavoz: "Esta es la Guardia Costera de los Estados Unidos, prepárense para ser abordados". Por supuesto, ahora la adrenalina de todos fluye, y lo que era simplemente una situación de anclaje ilegal ahora era, en la mente de estos otros tipos, la redada de drogas más grande del mundo a punto de fracasar. Mira, el barco tenía registro mexicano, así que nos acercamos e inmediatamente determinamos que el barco es demasiado grande para ser abordado, así que los escoltamos de regreso a la estación. Esta es la parte de llamada de todas las unidades. Cuando regresamos a la estación, todos los miembros de mi unidad más todos los miembros de la tripulación de los cúteres más grandes que atracaron en la estación estaban en cubierta observando. Había otra base militar cerca con una gran fuerza policial, por lo que su policía estaba en la escena junto con el departamento del sheriff local, la unidad K9, la aduana de EU, la DEA y algunos tipos trajeados afiliación que nunca pude determinar. Probablemente FBI o CGI, quién sabe. Esto fue literalmente todo manos a la obra. Una búsqueda preliminar en la embarcación encontró una cantidad muy pequeña de marihuana en la mesilla de noche del camarote principal. Había 3 generaciones de una familia mexicana disfrutando de sus vacaciones, y parecía que mamá o papá podrían haber disfrutado de 1 o 2 porros por las noches en su cabaña. Eso es lo que me pareció a mí. Para todos los demás, parecía la reencarnación de Pablo Escobar. Destrozaron ese yate en nombre de la responsabilidad espacial cuando la medida exterior general es mayor que el total de todas las medidas del compartimento interior, lo que lleva a creer que puede haber compartimentos ocultos, lo que sea. Incluso rompieron las cubiertas con sierras pensando que podría haber algo escondido a lo largo de los tubos de la quilla. Como un humilde E3 recién salido del campo de entrenamiento, mi parte en todo esto fue la de guardia armada para la familia. Me quedé allí con una Baretta 92F a mi lado y una M16 en mis manos protegiendo a la abuela, el abuelo, la mamá, el papá y los 3 niños, y mientras estaba allí viendo cómo su barco era destrozado por el descubrimiento de un par de juntas, me pregunté, ¿realmente se suponía que debía dispararles si intentaban correr o escapar sobre un par de juntas y estaban anclados ilegalmente? El anclaje ilegal que noté y llamé la atención de todos. Más tarde descubrí que este barco no estaba en ninguna de nuestras listas de vigilancia y nadie encontró nada. El barco permaneció amarrado en un puerto deportivo cercano durante un par de meses y un día desapareció. No estoy seguro de qué pasó con el barco o la familia, pero espero que estén bien. Nunca olvidaré ese día. Sentí tanta culpa y remordimiento por lo que esa pobre gente tuvo que soportar que me desilusioné mucho con mi decisión de unirme. Me encantó la parte de búsqueda y rescate de la misión del CG, y tengo muy buenos recuerdos de algunas acciones realmente buenas que pude hacer por muchas personas, pero la parte de aplicación de la ley se me quedó atrapada y me estaba ahogando. Entonces, cuando nuestro maravilloso Congreso de los EU no logró elaborar un presupuesto y cerramos el gobierno brevemente, cuando nuestro maravilloso Congreso de los EU
No logró elaborar un presupuesto y cerramos el gobierno brevemente. Un día el jefe entró en la reunión matutina. Y dijo, si alguien quiere salir, venga a mi oficina hoy a las 11 horas para procesarlo en la reserva lista inactiva. Fue como un sueño hecho realidad. Obtuve todo lo que necesitaba de mi tiempo y servicio, e hice algo bueno mientras estuve allí, pero nunca más me encontraría rondando a los ancianos y a los niños con un arma automática o arruinando el día las vacaciones de alguien, propiedad de SL vida para un par de porros. Y por eso estoy sumamente agradecido. Sabes que apuesto a que estas personas ni siquiera recibieron compensación por la destrucción del barco porque encontraron las junturas. Apuesto a que dijeron, nuestra búsqueda se justificó porque encontramos sustancias ilegales, clase 1 o lo que sea el sistema estadounidense, drogas, y sí, la nacionalidad de la familia definitivamente no ayudó en los asuntos y prejuicios implícitos que puedan existir. Esto apesta para ellos. Ellos no se merecían esto. OP, sin embargo, realmente respeto cómo respondiste y cómo te sientes al respecto. Apoyos para eso. Historia 29, no soy policía, pero todas las unidades de una base de la Fuerza Aérea me llamaron. Estábamos en un refugio para aviones reforzado que tenía bóvedas en el suelo con armas nucleares. Acabábamos de instalar un motor en un avión y tuve que ponerlo en marcha para realizar comprobaciones operativas. También había un tanque externo en el avión que necesitaba vaciarse, así que durante el recorrido intenté quemar el combustible del tanque para poder retirarlo. El límite máximo permitido de recorrido en tierra sin restricciones es del 85%. Era fin de semana, así que no había nadie cerca para arrestarme si subía más. Llegué al 89% y todavía va lento. El chico de tierra me preguntó en qué estaba. Me dijo que Bill había hecho el 93%. Bueno, el desafío estaba planteado. Terminé atascando los frenos y alcanzando la máxima potencia, 102%. Aquí está la cuestión, las bóvedas tenían sensores de vibración para evitar que la gente hiciera túneles hacia las armas nucleares. Lo siguiente que sé es que miro por la cabina y veo a todos los policías en la base frente al refugio. Ahora, hay un búho como el infierno en el refugio, y estos policías entran corriendo con M16 mientras intentan taparse los oídos. Le están gritando a mi encargado de tierra que me cierre. Me estoy riendo a carcajadas viendo a estos tipos con pistolas tratando de funcionar con el ruido y sosteniendo un rifle. Así que vuelvo al modo inactivo y me gritan que apague. El periodo de enfriamiento para un funcionamiento de alta potencia es de 5 minutos, así que lo dejo en ralentí durante cada segundo de los 5 minutos, observando a estos tipos sufrir el ruido de un motor a reacción G129. Después de que apagué, me obligaron a salir de la cabina y nos evacuaron a 100 metros frente al refugio. Localizó al tipo de mayor rango para explicarle por qué se activó la alarma. Un grupo de policías fueron a asegurar e inspeccionar el refugio. Estaba hablando con el tipo a cargo cuando uno de los policías nuevos llega corriendo diciendo que tienen un paquete sospechoso. Entonces le pregunto, ¿de qué diablos está hablando? Dijo que hay una bolsa al lado de una caja roja gigante. Le pregunté si se refería a mi mochila al lado de la caja de herramientas Snap-on. Su jefe lo llamó idiota y todos se fueron. Nuestro comandante apareció y me convenció para que nunca volviera a hacer esa locura y que pasara un buen fin de semana. Dr. Las alarmas nucleares traen a todos los niños al patio. Historia 30, no soy oficial de policía, pero cuando era reportero, tuve que escribir una pequeña historia divertida para el periódico. La universidad local tenía una semana griega en la que todas las fraternidades y hermandades competían por obras de caridad. Al final de la semana, se reunían y compartían el auto hasta el autocine local. Normalmente, el campus exigía que cualquier reunión de más de una docena de personas se registrara para poder enviar a un oficial a controlar el consumo de alcohol por parte de menores de edad, pero como no se trataba de una fiesta oficial, nadie se molestó en decirle a la policía del campus que el plan era vete a otra parte. Efectivamente, los vecinos se quejaron de una fiesta no autorizada,
ya que tal vez había unas pocas docenas de niños dando vueltas para cargar el auto compartido. Así que enviaron a un par de policías del campus para trasladar a los niños. Cuando llegan allí, hay niños por todas partes y están hablando tonterías con la policía. Pensaron que era ridículo que alguien llamara a la policía en un viaje compartido. Luego, uno de los oficiales resbaló con una botella de cerveza mientras caminaba hacia la casa de la fraternidad, pero su compañero no vio por qué se había caído. Escuchó un choque y luego vio a su socio principal en el suelo. Pensando que su compañero ha sido golpeado por una botella arrojada, corre hacia el crucero y pide refuerzos. Pero estaba relativamente verde y cometió varios pequeños errores. En lugar de utilizar un lenguaje normal, decidió utilizar códigos. En lugar de decir, oye, estamos desalojando esa fiesta no autorizada y nos vendrían bien un par de agentes más, utilizó los códigos para disturbios en curso, agentes en el lugar y necesitan respaldo inmediato. Y en lugar de usar la banda exclusiva de la policía del campus, usaron la banda compartida del condado. Bueno, los disturbios en curso, con oficiales caídos, aparentemente es algo que los despachadores se toman un poco en serio. Luego se repitió inmediatamente una llamada a todas las unidades a los 4 condados adyacentes más a la mayoría de las ciudades y pueblos individuales. Al final, un par de cientos de autos se dirigieron ruidosamente al campus. Al final prevaleció la calma, pero no hasta que unos cientos de policías de una docena de departamentos se pusieron su equipo antidisturbios, dispararon gases lacrimógenos contra una multitud que no tenía idea de que se estaban amotinando y detuvieron a todos en un radio de 2 cuadras. Sin darse cuenta ni pretenderlo, el novato había convocado a casi todos los oficiales en un área de 50 millas. Historia 31, no soy oficial de policía, pero la semana pasada hubo un gran enfrentamiento en la ciudad cerca de mí. Un hombre mantuvo como rehén a su esposa durante unos días. No estoy seguro de la historia de fondo, pero creo que la relación estaba terminando. Cuando llegó el SWAT, la casa explotó cuando intentaron entrar y 6 agentes resultaron heridos. Así que terminaron llamando a agentes de otros pueblos de los alrededores. Salió en todas las noticias y se podían ver SWAT y agentes de policía por todas partes. El hombre tenía muchos cobertizos más pequeños en el patio trasero y todo empezó a incendiarse. Creo que la mujer salió, pero encontraron el cuerpo carbonizado del hombre dentro una vez que controlaron el fuego. Historia 32, Reino Unido, 2010. Cucharas de clima en un cruce de la carretera principal que sale de la ciudad. Acaba de finalizar el derbi de fútbol local. En el pub, charlando con amigos. Frente al pub, de repente, llegan 2 o 3 furgonetas o coches de policía de cada una de las 4 direcciones, con luces azules y sirenas, entre 10 y 12 vehículos en total. Un tipo grandote que se enfrenta a agentes masculinos y femeninos en el frente de repente se pone rígido y cae al suelo, esposado y arrastrado, golpeado con una pistola Taser. 5 minutos más tarde, todos se están calmando y se van cuando aparece un oficial de policía, jadeando en su bicicleta. Claramente había andado en bicicleta un par de millas para responder. Un gran aplauso cuando llega. Historia 33, no soy policía, pero fui enfermera en una prisión. Cada año había un picnic para los reclusos que cumplían cadena perpetua donde tenían familiares que podían entrar y visitar en el patio. Un año, durante el picnic, había aproximadamente 200 personas dando vueltas en el patio de la prisión cuando dentro de la sala común de máxima seguridad, estalló una pelea entre 2 reclusos. Cuando uno de los oficiales se acercó detrás de uno de los reclusos para intentar separarlos, ella le dio una patada hacia atrás y le golpeó la espinilla en el lugar justo con sus botas de prisión y le rompió la tibia. Uno de los otros oficiales que respondieron en el módulo gritó por radio, oficial herido. Oficial caído. Envíen a todos. Las radios también son monitoreadas por la policía local en caso de que ocurra algo grave, como un motín o una situación de rehenes. Entonces la policía local intercepta este mensaje y lo envía a todos. Por cierto,
Hablo en serio cuando digo a todos. Hubo agentes de policía, investigadores federales, ambulancias, camiones de bomberos e incluso vehículos del Departamento de Parques que respondieron. En este punto, hay tanto caos que ninguno de los oficiales del Comando Central sabe qué está pasando o cuál es realmente el estado del oficial herido. Entonces, en contra del protocolo, abren las puertas y todos los oficiales que acuden descienden a la prisión. Las 200 personas pobres que estaban en el patio fueron atacadas literalmente por 100 oficiales con armas de fuego. Afortunadamente, la situación se calmó rápidamente y nadie más resultó herido, pero estaba tan congestionado de coches que las puertas de la prisión estaban abiertas de par en par y los coches de policía vacíos seguían funcionando y desatendidos. De hecho, me sorprendió que ni un solo recluso intentara aprovecharse y escaparse, aunque la prisión estuvo cerrada durante las siguientes 24 horas mientras intentaban completar la investigación y ordenar el caos. Historia 34, si quieres saber lo jodido que está nuestro sistema de inmigración, aquí lo tienes. Fui oficial de CBP durante 2 años, así que, según algunos aquí, no era un policía de verdad, pero de todos modos estaba en la aplicación de la ley. Si alguien viaja desde ciertos países de Europa y Asia, obtiene una exención de visa. Pueden visitar el país por hasta 3 meses por negocios o placer sin visa. Entonces este tipo obtuvo una exención de visa y en ese momento había 2 sistemas diferentes para procesar a los viajeros. Uno se integró en las huellas dactilares y las fotografías ingresaron al sistema con la información del pasaporte al mismo tiempo. En el mediocampo o terminal de conexión es alguien que viene a Estados Unidos pero se va a otra ciudad. Usábamos un sistema que tenía 2 programas, donde uno tenía huellas y fotografía o biometría, y el otro procesaba el pasaporte. Debe esperar a que regresen los datos biométricos antes de aprobar el pasaporte. Teníamos a un oficial realmente tonto trabajando para nosotros. No sé cómo logró terminar la academia porque tenía un conocimiento parcial del inglés y, por lo que dedujimos, era una novia por correo de algún país asiático. Podría haber sido Tailandia. Sin embargo, descansen tranquilos, viajeros cansados, la mayoría de los oficiales de CBP están mucho más calificados que ella. Creemos que conocía a alguien para conseguir el trabajo. Mientras procesaba a un pasajero inglés o escocés, no recuerdo, no dejó terminar la biometría y lo admitió. Después de la inspección, se le ocurrió la biometría y tenía una orden de arresto en Nueva York. Todos los disponibles tuvieron que buscar a este tipo en el aeropuerto. Unos 20 de nosotros corrimos por el aeropuerto buscándolo. Pensamos que se trataba de algún crimen catastrófico. Entonces, la parte divertida, y probablemente me votarán en contra por esto, pero a ella le costó distinguir a una persona blanca de otra. Sé que todo el mundo bromea diciendo que pensamos que todos los asiáticos se parecen, pero también funciona al revés, y solo teníamos una copia de la orden de arresto, no una foto para guiarnos. Ve a 6 tipos diferentes que cree que son él, pero todos son estadounidenses. Finalmente encontramos al chico, y es muy amigable. Le preguntamos sobre la orden de arresto y dice que se metió en problemas en Nueva York y le dijeron que no era gran cosa. Llamamos al autor de la orden después de llevar al tipo con nosotros al área de inspección, y aquí es donde las cosas se complicaron. Un policía lo había encontrado drogado y prácticamente lo había detenido y despedido. La orden era para una cita de seguimiento en la corte, pero por alguna razón no era obligatoria. Estaba ahí en caso de que lo arrestaran en Nueva York, para que alguien supiera que había habido contacto previo. Entonces podríamos haberlo dejado ir. El problema fue que admitió en su formulario de inscripción que había sido drogadicto, lo que supone una denegación inmediata de entrada. Le preguntamos al respecto y dijo que estaba en camino a un centro de tratamiento administrado por la fundación de Eric Clapton y que había estado limpio pero pensó que podría recaer, por lo que sus padres pagaron la cuenta para que pudiera mantenerse limpio. Tenía todo el catálogo consigo y nos lo mostró, pero tuvimos que deportarlo. Si no hubiera aparecido con el golpe y admitido que consumía drogas,
Podríamos haberlo dejado pasar. De hecho, el supervisor iba a darle un pase, pero no se puede editar legalmente un documento de entrada una vez que ha sido sellado con un sello de entrada. Le dijimos al tipo que teníamos que deportarlo, y él simplemente sonrió y dijo, está bien, vamos a comer algo. Ni siquiera parecía molesto. Le dijimos que podía regresar con una visa B1 o B2 y dijo que la presentaría tan pronto como llegara a casa. Dijo, es solo un obstáculo en el camino, prefiero pasar por esto limpio que por todo lo que pasé en los últimos años. Sé que puede sonar mal, pero desearía que se hubiera escapado. Fue su error lo que lo atrapó, y nos apresuramos a atrapar a un tipo que solo estaba tratando de mejorar. Todavía pienso en este tipo y realmente me hizo pensar en cómo me sentía acerca de la adicción a las drogas en ese momento. La actitud del chico nos decía que no podía ser derrotado y bueno, lo respetaba totalmente. Ahora bien, para ser justos, debería haber investigado y obtenido una visa. Puede obtener una visa con su historial, especialmente por razones médicas. Simplemente admitimos a tanta gente que es basura que me avergüenza haber tenido que enviar a un tipo decente a casa. Historia 35, obligatorio, no soy policía, pero soy guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar, y hace unas 3 semanas, un idiota se abalanzó sobre mí y me dio un golpe. Di un paso atrás y me estremecí con fuerza, lo que significaba que tenía la intención de hacer el swing al 100%, pero me retiré porque en mi cabeza seguía diciendo, no, te despedirán. Tiene que estar lo suficientemente cerca como para amenazarte de verdad o golpearte para que no te despidan, y eso fue suficiente para irritarlo un poco y se enfrentó a mí. En ese momento, todos mis hermanos sin exagerar, 15 o 20 corrieron en mi ayuda, interponiéndose entre el tipo furioso y yo. Comenzaron a fastidiarlo, así que me lancé dentro del caos como trepando a la gente, tratando de sacar a mi posible agresor antes de que lo mataran a golpes. Y de repente unos 15 coches de policía entraron volando en el campus del refugio. Más tarde, uno de mis compañeros policías me dijo que un cliente al azar no involucrado me llamó y le dijo que un grupo de tipos sin hogar me estaba atacando sin respaldo, y como son los tipos rudos que son, hicieron rodar a todos lo más rápido posible para tratar de ayuda. Y si te preguntas por qué hay tanta gente, entiende esto y solo esto, a las personas sin hogar les importa un carajo nada, y nunca se puede predecir lo que podrían hacer. Nunca. Historia 36, hace 3 años, mi sargento recibió un disparo y su vida terminó al intentar hablar con un tocador de niños sospechoso de violar la orden de libertad condicional para salir de su casa. Guy le disparó directamente en la frente a través de una ventana en un ángulo que no creían posible, de ahí el hecho de que estaba parado fuera de una ventana. Esa mañana me rociaron con gas pimienta en un curso de instructores poco letales y, mientras conducía a casa desde un pueblo vecino, vi docenas de vehículos de emergencia volando por la ciudad. Yo también respondí porque nadie contestaba la radio y otra agencia de nuestra jurisdicción me recibió en el perímetro. El chico era mi amigo y me contó lo que había pasado. Después de eso, se dirigió al hospital. A medio camino, me detuve para llamar a mi familia para que no pensaran que el oficial de salud mental asesinado era yo y me perdiera por completo. Después de recuperar la compostura, llegué a urgencias y me reuní con el resto de nuestra unidad y con la esposa del sargento. Escuchar sus gritos sentada sobre su cadáver me persigue hasta el día de hoy. El tipo se rindió. La esposa de mi sargento no quería pasar por una terrible experiencia de varios años, y en 6 meses ese pedazo de mierda había firmado un acuerdo de declaración de culpabilidad de por vida sin libertad condicional, siempre y cuando la pena de muerte fuera eliminada de la mesa. Historia 37, no soy un policía, pero estoy bastante seguro de que vi uno de estos el sábado. Estaba sentado en el auto con mi hijo comiendo un helado en el estacionamiento de una gasolinera cuando pasó un coche de policía. Al niño, por supuesto, le encantó, las luces y las sirenas están encendidas. Unos minutos más tarde, vemos más vehículos yendo en la misma dirección y un automóvil solitario que viene en sentido contrario.
Supongo que el único coche era el original que vimos pasar, ya que no hubo otros que vinieran por ese camino. El tipo está volando y los autos que venían en sentido contrario se detuvieron, así que me pregunto qué está pasando. Resulta que fue una persecución con una camioneta oscura que no vi hasta que nos pasaron. Todos los demás coches de policía giraron en la calle, justo a mi lado. Vi pasar al menos 8 coches de policía en un lapso de unos minutos. El mejor programa que el niño haya visto jamás. Porque nunca había visto algo como esto antes, así que me estoy volviendo loco, y él está viendo todas estas cosas sucediendo justo a su lado. A la mañana siguiente me enteré de que la patrulla estatal finalmente estuvo involucrada y realizó una maniobra en Baaxis en la camioneta para detenerla. Esta es una ciudad pequeña, por cierto, nunca vemos cosas como esta. Historia 38, una gran boda en Brooklyn. Era medianoche, así que para empezar no había tantas unidades. La familia empezó a pelear entre sí, y cuando llegamos, ellos, por supuesto, se volvieron contra nosotros y todos, y quiero decir todos, estaban peleando. Aquella noche detectamos 3 coches y uno de ellos estaba investigando un homicidio. Así que simplemente gritamos, que sigan viniendo, central. El capitán de turno, el oficial supervisor de la patrulla BAU, aparece, mira a su alrededor, ve que esto se está convirtiendo rápidamente en una derrota y llama a un 10 a 13 en toda la ciudad, lo que significa un número designado de automóviles de cada grupo de trabajo de cada distrito de la ciudad. Ese fue uno de ellos. Historia 39, una que se destaca es la llamada de un oficial. Fue una noche muy lenta. Un oficial estaba en el hospital vigilando a un sospechoso. Algunos de nosotros estábamos en la estación y una unidad estaba en una parada de tráfico. Había tardado mucho y el despacho lo comprobó. Dijo que estaba bien. En esta oficina en particular en la que estábamos sentados, se puede escuchar la línea del 911 sonar muy fuerte. De repente, tanto las líneas del 911 como los teléfonos fijos que no son de emergencia se vuelven locos. Luego lo escucho por la radio, oficial caído, calle XI, código de unidad 3, oficial caído. Lo que pasó después de eso es una especie de confusión, pero nos subimos a nuestros autos y volamos a 100 millas por hora. La agencia vecina, que es muy grande, también recibe ocasionalmente nuestras llamadas al 911. No hay exageración cuando digo que toda su división respondió, más de 15 autos, más de 50 oficiales. Fueron increíbles en su asistencia y cuidado por nosotros. Yo fui el primero en llegar a la escena. Vi un círculo de personas paradas sobre algo y mirando hacia abajo. Cortésmente les dije que se movieran y vi a mi amigo acostado boca arriba. Hice lo mejor que pude para consolarlo. Una anciana empezó a orar por él y yo fui un idiota con ella. Me siento mal por eso. Mi amigo me decía que llamara a su esposa y a su hermana y se lo contara, y yo le decía que él mismo se lo diría. Me arrodillé y sostuve su cabeza en mi regazo. Le quité el arma y el escudo y se los di a mi jefe. Estaba bien. El sospechoso al que había detenido le mintió sobre su identidad y se fue. Arrastró a mi amigo con su camioneta y luego le atropelló el tobillo, rompiéndolo. Lo enviaron a urgencias. El resto de esa noche fue largo y estresante, detectives, administración, escena del crimen, reporteros, etc. No quiero dar más detalles sobre el sospechoso, pero era un delincuente buscado y condenado por agresión a 2 niños menores de 10 años. Después de miles de horas de esfuerzo e investigación por parte nuestra y nuestros hermanos oficiales de otras agencias, fue atrapado escondiéndose en el sur de Texas. Fue sentenciado a 50 años de prisión por lo que le hizo a mi amigo y por violar su libertad condicional. Después de esa sentencia, fue juzgado en un tribunal federal por un delito grave y recibió otros 20 años de prisión federal no concurrentes. De todos modos, mi amigo está mejor y ha vuelto al trabajo. Esa noche fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Todavía puedo escuchar la transmisión de radio en mi cabeza.
Se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ello. Historia 40. La policía arrestó a un hombre que supuestamente agredió a 3 personas con un sable láser azul en Hayden Island, Toys R Us el miércoles por la noche. Una persona que llamó al 911 informó el incidente alrededor de las 9:50 de la noche y dijo que el hombre estaba dentro de la tienda blandiendo el arma preferida de Star Wars a los clientes. Mientras la persona que llamaba hablaba por teléfono, el hombre salió de la tienda, sable de luz en mano, y caminó hacia el estacionamiento. Los oficiales intentaron arrestar al hombre, pero él siguió golpeándolos, dijo el sargento. Un oficial intentó usar su taser contra el sospechoso, pero el dispositivo no funcionó. Otro oficial usó su taser e hizo contacto, pero el hombre derribó uno de los cables con el sable de luz. Los agentes finalmente arrestaron al hombre después de agarrarlo e inmovilizarlo contra el suelo. El sospechoso fue atendido por médicos en el lugar y trasladado a un hospital del área para una evaluación mental. Ninguna de las víctimas del ataque con sable láser necesitó atención médica. Vale, no lo sé, fue una llamada de todas las unidades. Eso sucedió porque, con solo mirar la publicación, esto es una copia y pega de un artículo de noticias al igual que OP ni siquiera es realmente el OP de este comentario, están volviendo a publicar la noticia en un comentario de Reddit. Siento que la imagen de un tipo defendiéndose de los oficiales con un sable de luz es lo suficientemente divertida como para contarlo de todos modos. Pero también que porque simplemente copiamos y pegamos artículos de noticias en los hilos de Reddit. Historia 43. Bueno, mi papá era policía. Él falleció. Vivimos en una ciudad pequeña que tiene un pequeño destacamento de policía. Él me habló de esto. La ciudad limita con la carretera panamericana, por lo que siempre hay mucho tráfico en la zona. Tenlo en cuenta. Alguien le avisó a la patrulla fronteriza que un enorme convoy de drogas ya había pasado su zona y se dirigía a mi ciudad, pero está fuertemente custodiado por observadores, un auto con tipos que alertarán de los bloqueos policiales y demás unas cuantas millas por delante del convoy. Y gruñidos, los encargados de la seguridad de todo el asunto. En una de esas desconocidas coincidencias de la vida, los policías estaban haciendo algunos controles en diferentes carreteras para atrapar a evasores de impuestos, y uno de ellos detuvo a los vigilantes. Uno de los tipos le disparó a un oficial en el pecho, le perforó un pulmón y sobrevivió al disparo, aunque se desató el infierno. La radio continuó: oficial caído, despacho, despacho. Todo esto es una división especial, como SWAT, armamento pesado y entrenamiento SWAT. En pocas palabras, bloqueos en abundancia y policías por todas partes. Aparecieron unidades que estaban a más de 2 horas de distancia. Las cosas se pusieron muy tensas durante un par de horas. En un extremo del bloqueo pudieron divisar el convoy y todas las unidades se trasladaron hacia allí. El convoy fue detenido, 3 policías heridos, 3 soldados muertos, 2 heridos y 6 toneladas de droga. Historia 44. Exdirector ejecutivo de la prisión estatal y yo fui el motivo de la llamada. A menudo trabajábamos con poco personal ya que el Estado no paga tan bien como los condados o municipios. Recién me certifiqué en 2011, completé la certificación estatal y de la academia menos de 60 días antes y me llamaron uno de los dormitorios que solo tenía asignado un miembro del personal. Había notado actividad sospechosa, agarré a otro miembro del personal, una mujer, que completó la academia incluso más recientemente que yo, y bajé por el ala. Había demasiados reclusos en una sola habitación. Se supone que no deben estar dentro de ninguna habitación en la que no residan, así que tiramos los extras e hicimos que los 2 que se quedaron en la habitación se sentaran afuera mientras buscábamos. Error número 1. Esposar siempre a un recluso antes de realizar un registro. Revise su propiedad y termine encontrando un implemento muy pequeño, que parecía un cartucho de bolígrafo o algo con un poco de navaja derretida, tal vez un cuarto de centavo estadounidense. El recluso afirma que es para limpiarse entre los dientes. Normalmente, encontrar cualquier tipo de contrabando es un arresto automático, especialmente un arma,
Pero esa noche tengo un teniente susceptible, de esos que anularían un arresto porque no lo aclaré con el primero. Subo las escaleras y lo llamo, se lo comunico al teniente y él me dice que lo acompañe a verlo y que él tomará una determinación. Ahora aquí es donde se va de lado. Regreso al ala, me tiro las esposas y le digo al recluso que se dé la vuelta. El recluso comienza a agitar las encías diciendo que es mi cumpleaños, esto es una tontería, bla, bla, bla. Sin oírlo, le digo que se dé la vuelta por última vez. Antes de darme cuenta de lo que pasó, me estoy recuperando de un golpe en la cara. En este punto, dejé caer las esposas al suelo. Error número 2, nunca lo vi levantar la pelota o hacer swing, solo recuerdo haber recuperado el equilibrio y pensar, este tipo me acaba de golpear. Un segundo después, lo veo atacando a la oficial con la que estaba. Todavía estoy verde y no pienso con claridad. Agarré al preso y le hice una llave de cabeza. Error número 3, no es un movimiento aprobado, ni mucho menos. Empiezo a darle un puñetazo en la cara. Le grito a la mujer para preguntarle si está bien y ella está completamente comprometida y activa. Ella se acerca para agarrar al recluso e intentar sujetarlo. En este punto, ha decidido que no es fanático de mi axila y le gustaría ser libre. Gira la cabeza y me muerde muchísimo. Por reflejo, error número 4, suelto al recluso y jadeo de dolor. Se vuelve de nuevo hacia la agente, que no ha conseguido sujetar a la reclusa y sus gafas están hechas pedazos en el suelo. Esto me da un momento en el que el recluso y yo no compartimos una burbuja personal. Presiono el botón de mi alarma corporal y luego lo arranco. Tiene una activación secundaria donde la cuerda en la parte superior del dispositivo se desprende si lo quitas del cinturón. Presioné el botón rojo de mi radio. Más tarde descubrí que la mujer en la burbuja, la estación de oficiales, no sabía lo que estaba pasando y no sabía que estábamos en problemas hasta que la sala de control llamó una alarma de zona, algo como hay una alarma corporal activada. En el dormitorio hecho, a la 1. Estas cosas normalmente no se toman en serio. Ella vio lo que estaba pasando y fue entonces cuando se declaró la emergencia. Volviendo a la situación, vuelve a golpear a la oficial y lo encierro con otra llave de cabeza. Oye, aprendo lentamente. Esta vez en el lado opuesto de mi cuerpo. Le estoy dando un puñetazo en la cara y tratando de hacer rebotar su cabeza contra la pared, pero los ángulos y mi control sobre él no funcionan. No está teniendo el efecto deseado. En este punto, tengo una epifanía, ninguno de nosotros ha utilizado agentes químicos. Rompo mi funda, tiro mi oki y empiezo a rociar al recluso. El recluso está a punto de morderme de nuevo cuando el spray le da en los ojos y la nariz. Se suelta y consigue darle un buen bocado también. En este punto bajamos y golpeamos el suelo. Su lucha ha terminado por completo y no quiere nada más que terminar. Mantuve la sujeción hasta que la oficial logró asegurarle las manos con las esposas. Me levanté e iba a comenzar a limpiar el ala, y en ese momento, el oficial de seguridad interna, que había estado realizando controles externos del edificio en ese momento, irrumpió en el ala y comenzó a limpiarla mientras corría hacia donde estábamos. Estaban en la parte trasera del ala. Él fue la primera persona en llegar a la escena y estaba fuera de la cerca cuando se hizo la llamada. Medía 6'4" y pesaba más de 400 libras, pero corría como un alma en pena y vencía a todos los individuos más en forma. Éramos compañeros de cuarto y mejores amigos, lo que podría haber tenido algo que ver con eso. El teniente y algunas otras personas nos sacaron del ala y comenzaron la grabación posterior al uso de la fuerza. Antes del final de la noche, el recluso fue acompañado al médico, escupió al oficial que lo transportaba y gritó a todo pulmón. Como estuvo en Vietnam y le cortaron ambos brazos y que lo tratamos injustamente durante todo el proceso. Lo trasladaron del hospital a un internamiento bastante rápido, donde se negó a ducharse, por lo que lo rociaron nuevamente. Desnudo, así que probablemente puedas imaginar cómo sucedió eso. Les llevó una semana sacar al recluso.
La oficial con la que estaba era pariente de alguien que había trabajado en el departamento durante mucho tiempo. Tuvieron que seleccionar especialmente un equipo de personas que nunca habían trabajado con él para transportar al recluso. Mientras tanto, ella y yo estuvimos patrullando vehículos afuera durante la semana. Como tenía sangre en la boca cuando me mordió, terminé tomando el cóctel. Afortunadamente, puedo decir que después de 7 años estoy libre de VIH o cualquier otra enfermedad transmisible. Dejé correccionales en 2015 y ahora estoy en ti. Gano mejor dinero, sin incluir las horas extras, pero disfruté el tiempo con mi esposa, y ninguna computadora me ha mordido jamás, siempre y cuando no me desperdicien ni me disparen. Historia 45. Exoficial de policía aquí, pero no tan loco como en otros puestos. Estuve involucrado en un accidente mientras perseguía un vehículo. Me golpearon en el lado del pasajero de mi patrulla. Estuvo mal. Mi auto hizo múltiples giros de 360 grados, saltó la mediana de la autopista y finalmente aterrizó boca arriba. Todos los airbags se dispararon. Debo haberme desmayado debido al impacto. Cuando desperté, había sangre en las bolsas de aire y en todo mi uniforme. Sabía que tenía que llamar a Central, pero debido a la conmoción cerebral, no tenía ningún sentido. Todo lo que oímos en el despacho fue que había tenido un accidente y creo que comencé a murmurar tonterías. Con la radio chisporroteando, escuché a mi despachador gritar llamando a todas las unidades a mi ubicación. Todos los coches tenían unidades de GPS. La puerta del auto estaba atascada y pensé que nunca saldría. Gracias a un bombero fuera de servicio y a muchos otros buenos samaritanos que vieron lo sucedido, pudieron sacar la puerta de sus bisagras. Les juro que en ese momento exacto, al menos otros 20 oficiales de muchos pueblos diferentes vinieron a rescatarme. Fue una experiencia humillante que nunca olvidaré. Después de haber sido golpeado bastante, puedo imaginar que recibir ese tipo de respuesta se sentiría bien. Mucha gente demostró que se preocupa por ti y tu seguridad, y bueno, esa es una experiencia bastante agradable, muy humana y humillante, como dijo Ope. Definitivamente puedo entender la llamada de todas las unidades desde el despacho después de escucharte murmurar por el micrófono sobre un accidente, no es una buena señal. De todos modos, esa es la última historia de hoy, así que si llegaron hasta aquí, muchas gracias a todos por verla. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.